casi la cuarta semana afuera. Bueno, antes de presentar al doctor, quería comentarles algunas actividades del curso de iniciación y del colegio. Mañana los invito a una charla de recursos que va a dar el doctor Rodríguez Ayach, actual secretario académico del colegio, que bueno, se las recomiendo porque el doctor, la verdad que da unas charlas muy prácticas, sabe mucho. Perdón, con respecto a eso, ¿había posibilidad de que trajera alguna, sé que ha escrito recientemente libros con las modificaciones, si habría posibilidad de que trajera libros para poder nosotros tener acceso? Son difíciles de conseguir los libros. No. ¿Sí? Sí. ¿No lo tiene acá el librero? No. Bueno, Últimamente pregunté, no. Bueno, pues yo compré varios de él hace rato, no ahora. No, porque hablo de los últimos. Ah, de los últimos, ¿no? Sí, mañana el doctor es muy abierto. Pregunten más un tema de un libro de él. Seguramente va a traer tal vez al colegio. Igual yo le voy a hacer llegar la inquietud, pero el doctor en ese sentido no va a tener ningún problema. Que es, una da el jueves que viene y otra el otro jueves, el 2 de noviembre. Y el lunes también hay una jornada, se realizó una jornada del Instituto de Defensa del Consumidor del derecho al consumidor, ¿no? Que es a las 14 horas, a las 17:30 más o menos. Estuvieron expositores de Capital Federal, también viene la doctora Magide, que es de nuestro colegio, que está trabajando en el municipio en la parte de defensa del consumidor, como para explicar también la parte local, diríamos, no solo de la ciudad de Buenos Aires en general, sino también la parte local. Y es una jornada preparatoria porque en marzo creo que está la Semana del Consumidor, que también vamos a preparar una serie de jornadas, diríamos, y esta es preparatoria a esa semana de marzo. El próximo miércoles del curso de iniciación, lo que es nosotros, vamos a hablar el miércoles 1 y el miércoles 8 de que no tocamos, creo que en este año no tocamos todavía nada, del tema previsional. El próximo miércoles de reparación histórica, que va a venir la doctora Facio, también matriculada en nuestro colegio, integrante del Tribunal de Disciplina, que ella se dedica especialmente a todo el tema de jubilaciones, para explicarles en la parte práctica. Le pedí también, más que nada, cómo iniciar el trámite del ANSES, en qué caso es aplicable la reparación histórica, porque ella me estaba comentando de que hay casos que el ANSES no se lo toma, pero en realidad sí habría que tomarlo. Bueno, toda una serie de casuísticas que también la doctora es muy abierta, muy explicativa, fue docente durante 30 años, así que también se las recomiendo. Y al otro miércoles 8 también vamos a ir con jubilaciones, que va a venir recién me acaba de avisar la coordinadora de la Secretaría Académica, la doctora Rodríguez, que va a venir una funcionaria del ANSES de San Justo, justamente para explicarle no solo el tema, que le pueden hacer todas las preguntas que quieran, no solo del tema de reparación histórica, sino también de los trámites ordinarios, diríamos, de jubilaciones y pensiones. Lo bueno es que trabaja en el ANSES, conoce todo de adentro, entonces ustedes pueden, le va a ser de mucha utilidad en ese sentido. Bueno, y hoy, que va a ser dentro del módulo de lo que es laboral, diríamos, una de las últimas charlas, justamente vamos a ver procedimiento laboral en la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, más que nada las diferencias, ¿no? Uno, en la provincia de Buenos Aires tiende a la oralidad, en Capital Federal a la parte escrita, y le he pedido a mi amigo y amigo de la casa, matriculado nuestro, para mí es un orgullo, un honor que él esté acá, el doctor Pablo Palermo, por su trayectoria no solo en el ejercicio profesional, sino también como persona. Así que yo estoy muy agradecido, porque sé que el doctor dispone de poco tiempo. Yo lo he molestado muchas veces para que se haga un lugarcito, un ratito, y venga a poder darnos esta charla. El doctor tiene su estudio en Ramos Mejía, ejerce la profesión hace muchos años, y aparte también es integrante del plan de disciplina suplente de nuestro colegio. Así que bueno, agradezco mucho, doctor, y comenzamos con la charla. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Cuando Martín me convocó para
dar esta charla, dije, bueno, ¿de qué voy a hablar? El temario lo puso él, por supuesto. Y el doctor Rivas dijo que está su profesión hace muchos años son 28 para ser exacto. Entonces, yo básicamente pensé que, teniendo en cuenta el marco del curso de iniciación profesional, que bueno, probablemente lo mejor sea compartir experiencias, enfoques, trucos indios, como les llamo yo, porque hay mucho escrito sobre la materia, hay excelentes autores, la ley es simplemente ir y leerla, pero hay un montón de cosas que no están en la ley. Y en particular mi intención es, si se me permite la comparación, con la Edad Media. En la Edad Media hacían los gremios, donde los un poco más avesados o que conocen un poco más, o simplemente por haber empezado antes, le transmitían sus conocimientos a los que venían después, a los más jóvenes. De esa manera que se iban transmitiendo las experiencias, en particular porque hay algunas cuestiones donde nos vamos a detener un poquitito, que hacen al trato con el cliente, que en estos momentos son particularmente delicadas, porque una de las cosas que yo he notado a lo largo de estos años es una creciente hostilidad, si se quiere, por parte de los particulares. Están cada vez más exigentes y pidiendo, o sea, pretendiendo más a cambio de menos, ¿sí? Entonces, bueno, a veces esto es una cosa que con más de un colega lo hemos hablado, muchas veces es más fácil acordar con la contraparte que con el propio cliente. Entonces, bueno, hay algunas cositas que creo que uno puede llegar a comentar, por supuesto desde mi punto de vista, ¿no? Pues cada uno hace lo que sume con su práctica y su forma de ejercer mejor la vida. Como anticipé, básicamente vamos a tratar, espero poder abordar la mayor cantidad de temas posibles. La idea era tratar el procedimiento desde el inicio hasta la sentencia de primera instancia, abordando distintos aspectos, como dijo el doctor Rivas, cuáles son las diferencias, y básicamente, como les dije, no seguir el texto de la ley, sino justamente las cosas que en cada caso me parecieron las relevantes desde mi experiencia, ¿no? Hay cosas que por supuesto no me han pasado, o cosas que puedo verlas de una manera y el otro puedo ver de otra, pero bueno, vamos a ver qué se le puede transmitir y espero que les sea de utilidad. Bueno, vamos a empezar. Bueno, por supuesto, voy a soslayar etapa SECLO, ministerio, intercambio telegráfico. Ya vamos de entrada a lo que es propiamente la demanda, ¿sí? Un aspecto que obviamente no forma parte estrictamente de la redacción de la demanda, pero que es algo que hay que considerar, y esto vinculado justamente con la relación con el cliente, es el primer puntito que pongo acá: patrocinio o poder. Esto viene a partir de una experiencia reciente que tuve con un colega más añejo que yo todavía, un hombre que debe tener más de 40 años de profesión, que muy alegre me decía: sí, le voy a mandar una carta documento a tal persona, qué sé yo. Y yo le digo: perdóname una cosa, ¿vos le vas a mandar la carta documento en nombre de quién? En nombre de mi cliente. Digo: no, ¿quién soy de tu cliente? No, yo soy el apoderado. Sí, yo soy el apoderado judicial. ¿Y quién te manda a meterte en la relación personal, ¿sí? Reemplazando? Y se quedó pensando y me dice: no, tenés razón. ¿A qué voy con esta pequeña anécdota? El dueño del derecho es el cliente. Nosotros somos auxiliares en este caso de la justicia, pero al servicio de un interés concreto a defender en el proceso. Yo personalmente prefiero el ejercicio, llamémosle mixto si se quiere. O sea, nosotros al cliente lo conocemos. Cuando se presenta, nos cuenta: sí, me pasó esto, me pasó aquello, me hicieron esto. Estén de la parte que estén, ¿sí? Actor o demandada. No tenemos forma de saber si me están mintiendo o me están diciendo la verdad, más allá de lo que uno puede suponer a partir de la práctica, de la experiencia, el hecho que cuente cosas que sean verosímiles o no. Pero la realidad es que nosotros tenemos que confiar en la versión que nos da. Por ende, como no sabemos cuál es
la verdad, y no hay que olvidarse que existe el Instituto de la Temeridad y Malicia, yo personalmente me inclino por que la demanda, independientemente que nos otorgue o no nos otorgue el poder, que después vamos a ver que es conveniente que tengamos el poder, pero la demanda, que la firme, ya sea actor, ya sea demandado. Porque el día de mañana van a decir, no, pero yo te dije, perdón, esto está redactado así, usted lo leyó, ¿sí? Acá está la firma, y se hace responsable de lo que dijo y de lo que no dijo. Porque muchas veces pasa que dice, no, yo tenía un papel. Bueno, ya está, hace un año me lo tendría que haber dado. ¿Sí? Entonces, para mí esto es un tema de vínculo directamente con el cliente, que hace un poco también a la cobertura que uno tiene que tener en el ejercicio de la profesión. La cobertura, o sea, para la tranquilidad, ¿sí? Porque en definitiva, si uno trabaja para la propia tranquilidad, está trabajando también para el cliente. Porque nadie que trabaja para su propia tranquilidad puede trabajar mal, o si no puede trabajar bien, y no puede quedar bien tranquilo. Por ende, yo sugiero que la firma de los escritos constitutivos, demanda, contestación de demanda, la haga el interesado directo con patrocinio. Sin perjuicio que simultáneamente estamos yendo a la Cámara a hacer el poder, o viniendo acá al juzgado al final de turno, extender el poder, o en el caso del demandado, pedir un poder general judicial o especial, de acuerdo al vínculo que haya con el cliente, y automáticamente presentarlo luego de esa primera presentación. ¿Sí? Esa es primera sugerencia. Bueno, ya respectivamente en el cumplimiento de los requisitos tenemos la normativa muy clara, que el nombre, el apellido, la profesión, nacionalidad, estado civil, todas esas cuestiones. Hay que leer la ley y punto. Pero acá, como dije, me interesa más lo que hace al fondo del proceso, y en eso es donde estoy poniendo el énfasis al describir, al pretender que se describa detalladamente los hechos, ¿sí? ¿Por qué es esto importante? Primero porque muchas veces veo, y a veces uno mismo cae en la tentación de poner citas de autores, fallos, y llenarse de hojas y hojas y hojas de... Y la realidad es que también la experiencia indica que los jueces, que muchas veces están sobrecargados de trabajo, no tienen tiempo para leer extensísimos escritos. Y además, como también dice alguna doctrina por ahí, el derecho del juez se supone que lo sabe. Por ende, nosotros lo que le tenemos que decir al juez es lo que el juez no sabe, que son los hechos. ¿Sí? Esto está vinculado particularmente, especialmente en la capital federal, con la figura de la rebeldía. Porque el alcance que tiene la rebeldía en la capital federal es aplastante, y por ende depende en buena medida la eficacia de esa rebeldía en cuán bien describimos los hechos. Que en el caso de la capital federal, como vamos a ver en un instante, se van a tener por ciertos. Ahora, se van a tener por ciertos los que están expuestos, los que no están expuestos no. Por ende, cuando estamos hablando en el caso de una relación laboral, claramente todas las circunstancias configurativas de lo que es el reclamo tienen que ser prolijamente detalladas. Pongo, es muy sencillo, hay que escribir lo que pasó contando como si fuera un cuentito. ¿Sí? O sea, tiene que estar todo prolijamente y cronológicamente ordenado, tratar de evitar las idas y venidas, párrafos cortos, pero fundamentalmente todo aquello que haga a el objeto de la demanda. ¿Sí? Uno lo puede dividir en capítulos si las pretensiones son variadas. Estamos hablando de un despido con multas, o un despido con certificado, o lo que fuere, puede llegar a formar parte de la demanda una descripción separada, si se quiere, por método, pero fundamentalmente lo que no hay que obviar jamás es la descripción de los hechos, porque eso es lo que va a permitir al juez avanzar en la producción de la prueba, en determinar qué prueba es pertinente, qué prueba no, y fundamentalmente, en el caso de la capital federal, como les dije, puede llegar a ser de gran utilidad a la hora de la sentencia, en caso de rebeldía, una prolija descripción de los hechos. Bueno, nuevamente, vinculado con esto, la alegación clara y precisa de qué es lo que se pretende. En esto, nuevamente, hay que tener en cuenta la normativa aplicable, especificar claramente los periodos comprendidos, el rubro, si se puede indicar el monto, mejor. Y caemos en el tema de la liquidación, que este es un punto importante.
Vamos a hacer una especie de silogismo. En toda demanda es esencial que figuren los hechos. Si está la liquidación, mejor. Pero al revés, no. Toda demanda que tenga liquidación pero no tenga los hechos, la liquidación no la suple. ¿Sí? En esto no hay que olvidarse, porque uno a veces se entusiasma en los números, en las cuentas, etcétera, etcétera, y se olvida que la liquidación es una consecuencia de la descripción de los hechos que se hacen. Y no suple, porque la liquidación, o sea, la lista con los rubros y los números, no reemplaza la descripción precisa y circunstanciada de los hechos que le dan fundamento, o que debieran darle fundamento a los rubros que estamos reclamando y que estamos precisando en la liquidación. Llevándolo a caso extremo, ustedes pueden presentar una hermosa demanda con todos los hechos y sin liquidación. Basta que digan un reclamo 10.000 pesos con más lo que resulte de la prueba, bla, 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 la liquidación no la hacen. No pasa nada. Al revés, olvídense. O sea, la liquidación es accesoria. De ninguna manera tienen que confiarse en que por solo colocar un rubro omitan describir en base a qué ese rubro corresponde. El caso típico, que más de una ocasión lo he visto, horas extras. Entonces, sepan, sí, que él cumplió prolijamente, que era un buen trabajador, que no tuvo sanciones, bla, 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 que tal día lo despidieron. Liquidación, indemnización, preaviso, integración del mes, horas extras no pagadas. ¿Y dónde hablar de las horas extras? En ninguna parte. Bueno, ese rubro tiene el destino de rechazo, simplemente porque no fue alegado. ¿Sí? Y esta jurisprudencia prácticamente uniforme, tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires. Por ende, en eso no hay que poner tanto énfasis en la liquidación, que además, en definitiva, el juez normalmente sigue lo que surge de la prueba. ¿Sí? La liquidación es estimativa, más de una vez el propio cliente, en el caso del trabajador, ni siquiera tiene los recibos, por ende hay un montón de información que no se posee, y en definitiva eso va a terminar saliendo de la pericia contable y en muchos casos de lo que el juez mismo estima. ¿Sí? Por ende, la liquidación, desde mi punto de vista, tiene un rol absolutamente secundario en lo que es la presentación de la demanda. Ofrecimiento de prueba. Bueno, acá tenemos otro truco limpio. En la Capital Federal existe la posibilidad, ustedes conocen, que el actor plantea la demanda pegadita, o sea, sin ninguna prueba. Se da traslado y ofrecida, o sea, contestada la demanda y ofrecida la prueba por el demandado, recién allí, al tercer día, bla, 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 el actor puede ofrecer la prueba. Por circunstancias de la vida, a mí, por ejemplo, me ha tocado intervenir en un proceso donde el colega recurrió a ese mecanismo, pero se olvidó de hacerle firmar el escrito al actor. Y era patrocinante. Se quedó sin prueba. Y era un juicio que realmente era de aquellos que en condiciones normales lo hubiera ganado con gran facilidad, porque era un accidente itinere. No había escapatorio, lo perdió. Por ese detalle. Ustedes me dirán, pero usted me dijo que haga firmar. Sí, le dijo patrocinante, la demanda, pero automáticamente intervenir como actor. Quiero decir, no digo que esto irremediablemente ocurra, pero lamentablemente uno, por la vorágine, por el trabajo, por un montón de circunstancias, deja a veces las cosas para último momento. Bueno, a ver, armamos la prueba, pasa lo que la otra parte dice. En la práctica, cada uno tiene que probar lo que alega, ¿sí? O sea que lo que la otra parte plantee influye hasta cierto punto, en mi experiencia, en lo que uno tenga que probar. Por ende, si bien es cierto que es conveniente, desde un punto de vista táctico, esconder de alguna manera la prueba con la que uno cuenta, también hay que tener en cuenta este tema de las responsabilidades y de la conveniencia, si se quiere, práctica de por lo menos el grueso de la prueba contable, si se quiere, la prueba documental, presentarla. Si uno puede decir, bueno, tengo que trabajar algunos testigos, que no los tengo, hay que buscarlos, no coinciden los horarios, bueno, y necesita más tiempo, bueno, puede ser. Más de una vez, a mí me ha pasado, estando como abogado de la actora, que me dice, no, hay una persona que capaz que la echan y yo la puedo citar, y bueno, claro, si uno limita los 5 testigos al momento de presentar la demanda, esa persona capaz que después no la puede poner. Pero, consejo, atento con eso, ¿sí? O sea,
efectivamente se puede ofrecer la prueba, se ofrece, se puede ampliar, ¿sí? Porque no es un derecho que precluya, si uno ya planteó con el ofrecimiento, con la introducción de la demanda, pero yo aconsejaría ofrecerla de entrada. En Provincia de Buenos Aires es muy simple, hay que hacerlo así, no hay alternativa, ¿sí? Pero en Capital a veces se juega con esa figura y se asume un riesgo mayor del que es prudente, ¿sí? Bueno, vinculado con el tema de las cuestiones que hay que presentar con la demanda, tenemos el pliego de oposiciones, que esto obviamente influye pura y exclusivamente en la Provincia de Buenos Aires. Hay que recordar que junto con el ofrecimiento de la prueba confesional se tiene que acompañar el pliego en sobre cerrado. Algunos colegas presentan el pliego abierto, por lo cual ya se leen las posiciones. Nunca compartí ese proceder, pero bueno, la realidad es que en la misma ley de la provincia se exige la presentación del pliego, y la falta de presentación del pliego automáticamente conlleva la pérdida del derecho a plantear posiciones en la vista de causa. Acá, frente a la pregunta, ¿es necesario? Bueno, va al suyo, es necesario en provincia. En Capital directamente ni es necesario. O sea, vamos a hablarlo un poco más adelante. La prueba de posiciones tiene un efecto ya establecido legalmente, el artículo 86. La rebeldía en posiciones implica automáticamente el reconocimiento de la veracidad de los hechos expuestos en la demanda, por ende el pliego no tiene mayor utilidad. Bueno, la notificación. Obviamente, presentada la demanda, tenemos que correr traslado. Y acá nos encontramos con algunas dificultades. El domicilio del demandado. Lo hemos dividido en persona física, sociedad regular, sociedad de hecho. Digamos, sociedad regular y sociedad de hecho tienen tratamientos similares. El domicilio, tenemos básicamente dos opciones: el domicilio real y el domicilio legal, ¿sí? El Código Civil y Comercial sigue más o menos, casi palabra por palabra, las viejas definiciones del Código de Vélez. Por ende, el domicilio de la persona, el domicilio real es el lugar donde la persona vive, el domicilio legal es donde tiene el asiento de sus negocios y donde se presume que la persona habita. Partamos de la base que en toda relación de trabajo, el primer domicilio candidato a hacer la notificación es donde efectivamente se prestó el servicio, en el caso de que no fuese una persona que trabajase en la calle, como un viajante, un cobrador. Por ende, el lugar natural es ese. Ahora, ¿qué pasa cuando el domicilio, la diligencia fracasa? Bueno, ahí es donde tenemos tratamientos distintos de acuerdo a si estamos en provincia o estamos en nación. En la capital federal, por motivos que me son oscuros hasta el momento, noto una cierta resistencia, por no decir animadversión completa, por parte de los juzgados a meterse en averiguar el domicilio del demandado. Por ende, cuando uno está por la parte actora, esa averiguación la tiene que hacer antes, porque encima los juzgados dictan una resolución que es prácticamente idéntica, dándonos el holgado plazo de 3 días para denunciar el domicilio verdadero y auténtico del demandado, bajo conocimiento de tener por no presentar la demanda. O sea, es una sanción bastante seria que, desde mi punto de vista, no guarda ninguna proporción con el supuesto incumplimiento, que no es tal, ¿sí? Porque muchas veces sabemos que el demandado se pone, ¿sí? Más allá que el juez eso puede, o el juzgado pueda no verlo, pero nos pone en una situación bastante complicada. Por ende, es conveniente tener una investigación hecha de antemano respecto del paradero de la persona física, y en el caso de las sociedades, de hecho, si se sabe el quit, entiendo que con el domicilio fiscal, que ahora está a la casa de cualquiera, uno poniendo el quit, accede a la planilla y ahí está el domicilio fiscal. Y en el caso de las sociedades, bueno, se me ha quedado sin... Ahí está. Y en el caso de las sociedades regulares, es tal vez el caso más simple. Tenemos que notificar en la sede social inscripta. Así y todo, pese a lo claro que es el panorama normativo, también me ha tocado intervenir en casos donde, varios, más de uno, en donde el actor notificó en un domicilio que no sabemos de dónde lo sacó y siguió adelante en el proceso
con lo cual se dio lugar al planteo de una nulidad en la medida que ya la Corte Suprema, o sea, esto no es jurisprudencia de militancia, ya la Corte Suprema claramente estableció, porque no puede ser de otra manera porque lo dice la ley, artículo 11 de la Ley de Sociedad, artículo 11, inciso segundo, que la notificación de una sociedad regular tiene que ser hecha en la sede social inscrita, ¿sí? En esto tengamos en cuenta que, recordemos brevemente la distinción entre domicilio y sede social. Domicilio es la ciudad donde está sentada la administración de la sociedad, y la sede social es la dirección postal, digamos, exacta, donde se supone tiene asiento la administración. Entonces, en el caso de las sociedades regulares, recurrir a los registros, ¿sí? Y hacerlo antes. ¿Cuánto antes? Bueno, lo más cerca posible de la interposición de la demanda para que la información que tengamos no sea vieja, no sea obsoleta, pero preferentemente tenerla antes, porque yo no me arriesgaría a quedar en manos del juzgado para decir, bueno, libre el oficio de la Inspección General de Justicia para que me informe el domicilio, porque más probable diga que no. Bien, bueno, suponemos que la demanda está debidamente notificada, ¿sí? Que se ha cumplido la finalidad del acto, o sea, que ha sido conocido por el demandado se presenta. Y acá cambiamos del lado del mostrador, estamos del lado del demandado. Y en esto es fundamental, para mi visión, la negativa, ¿sí? La negativa tiene que ser detallada, ¿sí? O sea, puede llegar a ser aburrido, pesado, especialmente con muchas demandas que tienen fárragos de imputaciones, que es malicioso y improcedente y qué sé yo. Bueno, hay que negar todo, ¿sí? Porque esa es la certeza, nuevamente desde el punto de vista profesional, que no vamos a dejar ningún flanco descubierto, o que nos puede llegar a pasar, lo que más de una sentencia he visto, que el juez diga, el mismo demandado lo reconoció al contestar la demanda. Eso es, para el profesional, terrible, por lo menos desde mi punto de vista, ¿sí? Porque el cliente puede tener razón o no, pero que seamos nosotros los que pusimos el clavo, no. Entonces, antídoto número 1 para evitar eso, estando de la demandada, neguemos todo, ¿sí? Obviamente, no hay que caer en la malicia. Hay cosas que, o sea, no podemos negar así, niego que exista tal persona, niego que... No, estamos hablando de la negativa de aquellas circunstancias que puedan llegar a ser influyentes en la suerte del proceso. Aquellas cosas que se pueden reconocer porque no generan ningún perjuicio, hay que reconocerlas. En esto también hay que comportarse de buena fe, con la buena fe procesal, que también es debida, pero, digamos, el principio general es negar todo. El principio general, ¿por qué? Artículo 18 de la Constitución Nacional. Nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, ¿sí? Y en esto nosotros somos los agentes del demandado. El demandado no está obligado a reconocer nada, por ende no está obligado a confesar. La mera negativa, sin embargo, no es suficiente. En esto ya también, reiterada jurisprudencia lo ha señalado, hay que dar una versión de los hechos. Si no tenemos versión de los hechos, porque los hechos son como dice el actor, bueno, algo hay que hacer. Entonces, si no se puede negar o dar una versión distinta, lo que sí es deber insoslayable es dar una visión del derecho que torne inverosímil o inaplicable la visión que presenta la otra parte. ¿Está claro? O sea, nuestra posición puede estar basada en una diferencia fáctica o en una diferencia jurídica, o en ambas, ¿sí? Pero a falta de una, por lo menos alegar la otra. Si no de todo, de parte. Pero esto es un deber que no podemos omitir. Tanto en la capital federal como en la provincia de Buenos Aires, junto con la contestación de demanda, hay que ofrecer la prueba completa, ¿sí? Al contestar la demanda, también en ambos procedimientos, es la ocasión de plantear las excepciones. Y acá yo puse entre signos de pregunta de previo oficial pronunciamiento, porque en muchos casos, obviamente hay excepciones que sí son de previo oficial pronunciamiento, no hay otra, no son de incompetencia.
¿sí? O la falta de capacidad de las partes. Ahora, por ejemplo, la defensa de prescripción o la que sería la falta de legitimación pasiva, eso hay que ver si es conveniente. Esto, ¿por qué digo si es conveniente o no es conveniente? Porque vamos a ver un poquitito más adelante la parte de conciliación. A veces la defensa es más aparente que real. Entonces, si uno quema una defensa en una excepción que puede ser fácilmente desestimada por la sencilla razón que a veces el hecho no surge tan claramente de la descripción de los escritos constitutivos y es necesario producir prueba, producir una resolución prematura es negativo, porque automáticamente ante la duda el juez va a estar a los dichos de la demanda, porque así está reconocido desde añades por la jurisprudencia. Por ende, estamos perdiendo malamente dos defensas que pueden llegar a incidir eventualmente en la negociación simplemente como riesgo, como una cosa que puede llegar a pasar y que la otra parte no sabe si va a pasar. Que si nosotros nos precipitamos a resolverla, no solo corremos el riesgo de costas, que si se resuelven con el conjunto, o sea, si la defensa se plantea como defensa de fondo, va en la bolsa, sino que además nos vamos perdiendo de alguna manera algunas cartitas de truco para la negociación, ¿no? Básicamente ese es el objetivo de la pregunta. Está claro que si hay defensas, incompetencia, bueno, sí, hay que plantear la previa expresión de pronunciamiento, no hay otra alternativa. Pero en particular, como dije, la falta de legitimación pasiva o la prescripción, habría que evaluarlo, ¿sí? Bueno, acá la letra me quedó un poco chiquitita. Es el tema de la rebeldía que había señalado. O sea, nosotros acá planteamos notificación, demanda, o sea, demanda, notificación, contestación de demanda. Si la parte demandada no se presenta, los efectos de la rebeldía son distintos en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. La diferencia parece no ser tan evidente, pero lo es. Si miran atentamente, el artículo 71 dice: si el demandado debidamente citado no contestare la demanda en el plazo previsto, será declarado rebelde, presumiéndose como ciertos los hechos expuestos en ella. O sea, es imperativo. Se presumen ciertos, por supuesto, salvo prueba en contrario. Mientras que en la provincia de Buenos Aires dice: la sentencia será pronunciada, estamos hablando del artículo 60, que es el que regula en parte la rebeldía, según el mérito de la causa, ¿sí? En caso de duda, si no hay duda, la rebeldía no tiene ninguna incidencia. La rebeldía declarada constituirá presunción de verdad. O sea, en ambos casos se presume, pero acá la limitación está dada en la existencia de duda, mientras que en la ley de la nación no está supeditada a ninguna duda. Asimismo, en el artículo 356, que es similar en la provincia de Buenos Aires también, nuevamente en el caso de la presunción es nuevamente facultativa, o sea, podrá estimarse como reconocimiento, no la directiva contundente de la presunción específica. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir, como acá está colocado, que los hechos, tal como están expuestos, se presumen verdaderos, salvo prueba en contrario. O sea, se invierte la carga de la prueba. Normalmente, entre la rebeldía, obviamente, el demandado difícilmente pueda en la capital federal ofrecer prueba, porque justamente tiene que ofrecer prueba al contestar demanda. Si no contesta demanda, no ofrece prueba. Pero muchas veces ocurre que de la misma prueba que el propio actor acompaña, puede llegar a darse que aparezcan elementos que desvirtúen esa presunción de veracidad que surge de la normativa. En primer lugar, que lo que se haya alegado sea razonable. ¿Sí? Me explico. Si viene un empleado administrativo cadete de novena diciendo que gana $40.000 por mes, esa presunción no va a estar reconocida, porque no es lógico, no es razonable, no hace a las máximas de la experiencia, al curso normal de las cosas, no tiene respaldo en las convenciones, en las escalas salariales, ¿sí? Pese a que está colocado en la demanda, va a decir que un juez difícilmente lo crea, ¿sí? Por ende,
por más que el demandado esté en rebeldía, no creo que una afirmación de esas características tenga respaldo. O una persona que afirme trabajar 48 horas sobre 24, que a veces pasa, ¿sí? Tampoco. Pero fundamentalmente, y esto también hay que tener en cuenta, que la otra limitación es un poco más sutil, que es que la presunción de reconocimiento es solamente respecto a los hechos lícitos. Por ejemplo, en el campo del derecho al trabajo, en más de una ocasión se ha pretendido que a partir de la rebeldía se tenga por reconocida la falta de aportes que dispara la multa del artículo 132 bis. No, porque ese es un ilícito, es un incumplimiento y por ende la mera rebeldía no es suficiente prueba de la existencia de la retención indebida. En eso, nuevamente retrocedemos un poquitito en el texto, tenemos el artículo 356 del Código Procesal de Nación, que hace referencia a que en el caso de rebeldía o respuestas evasivas, etcétera, etcétera, lo que se va a tener como reconocido son los hechos pertinentes y lícitos, no ilícitos, y lícitos. Por ende, la rebeldía no es la panacea absoluta. Por supuesto es una gran ayuda, pero depende de lo que se esté demandando y en particular si tenemos que acreditar hechos ilícitos, los hechos ilícitos hay que acreditarlos igual. ¿Sí? Conciliación. Bueno, siempre en un proceso regular suponemos demanda, contestación de demanda, ofrecimiento de prueba, capital federal, se fija artículo en los términos, audiencia en los términos del artículo 80, en la provincia de Buenos Aires, audiencia artículo 25. Y acá volvemos a la relación con el cliente. Análisis de la situación. ¿De qué situación? De la situación del expediente. O sea, ahí ya las cartas están sobre la mesa. Nosotros dijimos nuestra parte, la contraria dijo su versión, y es de todo buen profesional analizar seria y fríamente cuál es la más probable de las alternativas. Y en esto me permito recurrir a dos fuentes ilustres, una del campo del derecho y otra no tanto, para que explique mejor de lo que mis pobres palabras pueden llegar a indicar. Un libro que tiene 2500 años, que probablemente muchos de ustedes hayan leído, El arte de la guerra, dice, siempre el consejero Sun Tzu habla del general, que tiene como una de las condiciones básicas para obtener la victoria, saber cuándo presentar batalla y cuándo evitarla. ¿Sí? ¿Cuál es la batalla acá? Seguir hasta la sentencia. Y en lo que a la relación con el cliente respecta, recurro al auxilio de Eduardo Couture en su libro Los mandamientos del abogado, cuyo sexto mandamiento se llama tolera, y en su explicación dice: la mejor regla profesional no es aquella que anticipa la victoria, sino la que anuncia al cliente que probablemente podrá contarse con ella. Ni más ni menos, esto era lo que establecía el fuero juzgo, estamos hablando medioevo en España, cuando condenaba con la pena de muerte al abogado que se comprometía a triunfar en litigio, o la partida tercera que imponía los daños y perjuicios al abogado que aseguraba la victoria. ¿Sí? ¿Esto qué quiero decir? Que más allá de las tácticas, tretas o formas que cada uno tenga en el trato con el cliente para conseguirlo, etcétera, etcétera, lo peor que uno puede hacer es autoengañarse. Cuando digo uno, es el propio profesional. O sea, como profesionales del derecho, peritos en la materia, se supone que tenemos que poder analizar seriamente qué chance tenemos. Y en el buen entendimiento de que el mejor interés del cliente está respaldado en obtener el mejor resultado posible, el análisis serio y profesional de la situación es el que nos va a permitir darle el mejor consejo. Y muchas veces ese consejo es conciliar. ¿Sí? Yo sé que es difícil, en muchos casos, vender la conciliación como una victoria, pero hay muchos argumentos. Y con victoria digo victoria en el sentido general, o sea, como una forma de sacarse el problema de encima, terminar con la situación. Pero
creo que las dos pautas que leí son lo suficientemente claras. A mí me ha pasado en más de una ocasión que el colega de la contraparte estaba arriba del caballo, por decirlo elegantemente, y por ende no aconsejó bien al cliente, o a veces porque en las charlas preliminares, o vaya a saber por qué motivo, el cliente creía que su derecho era sagrado y que iba a ser reconocido, terminó siendo un desastre. O sea, el cliente termina perjudicado, en el caso del actor no cobrando nada, en el caso del demandado pagando muchísimo más de lo que corresponde. Por ejemplo, visto desde el punto de vista de la demandada, una vez me vino a consultar una persona que estaba espantada por la liquidación que le habían presentado en la demanda, que había contestado, que sé cuánto. Y cuando yo le hago la cuenta, digo, sí, la cuenta está bien. Yo no, pero mi abogado me dijo, mire, si las cosas son como usted me dice, está en el horno. Entonces, el punto es que cada parte sabe si está en el horno o no está en el horno. Y la realidad es que las etapas procesales en provincia y en capital, en materia de posibilidades de negociación, son distintas. En provincia tenemos, digamos, más changüí, si quiere. ¿Por qué? Porque la prueba testimonial, que en los temas laborales es normalmente bastante importante, se produce al final del proceso. Entonces, la audiencia del artículo 25 normalmente en los tiempos actuales está como mínimo un año antes de la vista de causa. Como mínimo. En la capital federal no, porque se le da la audiencia del artículo 80, automáticamente se pasa a abrir la prueba, si es que no abrieron la prueba antes, ¿sí? Y la audiencia es meramente un apéndice, porque eso varía de juzgado a juzgado, con lo cual tenemos las audiencias de testigos inmediatamente. Y el péndulo de la balanza, el fiel de la balanza, perdón, se inclina hacia un lado o hacia otro, depende de las declaraciones de los testigos. Entonces, muchas veces el momento justo para conciliar es ahí, ¿sí? Por supuesto, uno puede especular conociendo la prueba que uno tiene y sabiendo que la posición de la otra parte es débil o bueno, circunstancias del proceso, puede esperar un poco más, pero hay que tener en cuenta que a veces es tarde después, ¿sí? Porque un testigo se manca, se podría decir, se me permite la expresión poco jurídica, o mete la pata y las cosas se complican, ¿sí? En esto yo les puedo también contar de mi experiencia una cosa que afortunadamente me pasó una sola vez, pero una basta. Teníamos un juicio muy complicado, no era laboral, un juicio comercial, donde teníamos que presentar como testigo a una persona que era amigo de ambas partes. O sea, estaba en una posición complicada, pero lamentablemente estaba involucrado en la cuestión, tenía que declarar, era un testigo realmente importante. En el interrogatorio que uno le hace para saber qué sabe, qué sé yo, da una versión que, bueno, era consistente con la posición que nosotros habíamos alegado. Bueno, está bien, este testigo puede declarar. Va y declara exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. O sea, uno le hace la pregunta diciendo, bueno, usted va a contestar blanco, contesta negro. Va a contestar noche, contesta día. Nos queremos matar. Pero ya estaba ahí. ¿Sí? Bueno, a lo que voy es, este tipo de eventualidades hace que la situación o el momento justo para conciliar pase. Bueno, ¿sí? Entonces, en eso hay que estar muy atento, ¿eh? Hay que estar muy con el ojo en el expediente, hay que ver el cliente, en muchos casos pierde contacto con los testigos, se pelea, en fin, hay un montón de cosas. Actualmente yo tengo un trámite un expediente donde el actor prácticamente desertó, o sea, lo dejó solo al abogado, se borró. Y se borraron los testigos también, y yo lo veo al pobre colega, pobrecito, va a poner la cara en las audiencias. Se quedó sin prueba. Y claro, usted me dirá, bueno, pero la bola de cristal no la tiene. Y bueno, puede ser que no, pero si probablemente en la conciliación hubiera aceptado alguna propuesta, aunque sea, ahora tendría algo y no la nada con la cual se va a enfrentar, ¿sí? Entonces, esto es muy casuista. Los argumentos no hay que comprarlos, como decir, no, esto es así. Es probable que sea así, pero la realidad es que la transacción, ¿qué es? Es la concesión recíproca de derechos, la renuncia a derechos, ¿sí?, por ambas partes.
Y es una alternativa que en muchos casos es muy interesante. A mí también, recientemente recuerdo una vez, también una contestación de demanda civil, se la mando al cliente para que la lea, y me dice, está buenísima, no tenemos que considerar nada. Y claro, ¿qué pasó? El cliente estaba convencido que tenía razón. Era abogado encima. Y eso limita mucho las posibilidades de negociar cuando uno está efectivamente convencido de la sagrada verdad que lleva, y no siempre es así. Y aunque sea así, hay que tener en cuenta que esto también hay que decírselo a los clientes, sugiero, nosotros no resolvemos el tema. Eso es un juez. Y capital, hasta 4, o sea, primera instancia, segunda instancia, ¿sí? Así que, cuidado con esto, cuidado, ¿no? Bueno, superamos la etapa conciliatoria sin éxito, evidentemente, tenemos que meternos en la parte de prueba. Y acá tenemos una diferencia importante que hay que destacar, que es el impulso. O sea, ¿quién lleva el expediente hasta la sentencia? En la capital federal, los que van por la parte actora, salvo los oficios y alguna que otra diligencia con los testigos, prácticamente el juzgado les hace todo. Obviamente yo también estoy en la parte actora a veces, así que disfruto de esos privilegios, cosa que en la provincia de Buenos Aires no ocurre. O sea, si bien hay en el artículo 12 una expresión que daría a entender como que el tribunal deberá ordenar de oficio las medidas convenientes para el desarrollo del proceso, la realidad es que eso en la práctica no se da. ¿Sí? Por lo menos en la jurisdicción donde yo intervengo, lo he visto muy pocas veces. Por ende, en la capital federal tenemos impulso de oficio hasta la liquidación. La liquidación es el último acto que realiza el tribunal, y después depende pura y exclusivamente del impulso de la parte. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, como dice el artículo 11, el impulso recae de alguna manera, de acuerdo a las circunstancias, en cualquiera de las tres partes, sí, no partes, sino de los tres mencionados. Las partes, el tribunal y el Ministerio Público en el caso que intervenga. Esto quiere decir que hay que estar muy atento, porque mientras que en la capital federal no hay caducidad de instancia, obviamente, como consecuencia que el impulso es de oficio, en la provincia de Buenos Aires sí hay caducidad de instancia. Y esto no hay que olvidarse. Teniendo en cuenta en particular que el procedimiento de la provincia, si bien afortunadamente es más benévolo, si se quiere, en cuanto a la responsabilidad de impulsar el procedimiento, que el procedimiento civil y comercial de nación, nos hablamos una sola vez. O sea, una vez que nos intiman a impulsar el procedimiento, es una vez. Si volvemos a dejar el expediente muerto 6 meses, la siguiente es la caducidad directa. Y la decretan, O sea, esto le doy fe. No hay vuelta. Es más, yo he visto inclusive intimaciones de oficio del tribunal. No sé si para sacarse expedientes, cumplir con estadísticas, no sé cuál es la motivación, pero la realidad es que a veces ni siquiera hace falta que la parte contraria, interesada en terminar el pleito, haga la intimación o pida al tribunal que se haga la intimación. Así que atentos con esto. Bueno, esto es previo a meternos en las pruebas en particular. Plazos. Fundamental no distraerse. Capital Federal, 3 días. Provincia de Buenos Aires, 5 días. ¿Sí? 3 días para todo. ¿Sí? Traslados, intimaciones, vistas de pericias, denuncie nuevo domicilio, acredite esto o aquello. Así que esa es una diferencia sustancial también. La diferencia también está dada, nuevamente, a favor de la provincia de Buenos Aires por el plazo de gracia, que conocen, Capital Federal, 2 horas, hasta las 9:30, provincia de Buenos Aires, 4 primeras, hasta las 12 del mediodía. Nunca, tampoco sé por qué motivo, se ha tomado la decisión, en jurisdicciones, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, o sea, no hay que ir demasiado lejos, hay un día de gracia, un día completo, o sea, que un plazo de 5 no es de 5, es de 6. ¿Sí? Nuevamente, los abogados somos los que tenemos que correr. Hechos nuevos. También el procedimiento en esto es distinto.
En la capital federal, los hechos nuevos tienen un lapso mayor para ser presentados, ¿sí? Estamos hablando de hechos nuevos, toda aquella circunstancia desconocida o que hubiese acaecido con posterioridad a los escritos constitutivos del expediente. En la capital federal, el hecho nuevo se puede alegar hasta la resolución que da por terminada la etapa probatoria y pone los autos a alegar, o sea, la que fija el plazo de 10 días o, como se hacía antes, la audiencia para alegar. Mientras que en la provincia de Buenos Aires, a falta de regulación específica, se aplica el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial simplemente establece que hay plazo para alegar hechos nuevos hasta 5 días después de abierta la prueba del expediente. Por ende, el plazo que hay es muy corto. He tenido casos donde la contraparte plantea, y si yo fuese el que tiene el hecho nuevo diría lo mismo, que la diferencia que hay entre el proceso laboral y el proceso civil y comercial es sustancial, en la medida que el proceso civil y comercial tiene 2 instancias. Y el hecho nuevo que no se puede alegar en primera instancia se plantea en cámara. En primera instancia, en el proceso del trabajo no hay segunda instancia. Por ende, el plazo para alegar hechos nuevos es particularmente breve, pero así es la ley. Preclusión. La preclusión es un instituto muchas veces olvidado por los abogados y es importante a favor y es importante en contra, ¿sí? ¿Qué es la preclusión? Bueno, la preclusión es de alguna manera el instituto que nos hace perder el ejercicio de un derecho por el mero paso de la ocasión procesal para ejercerlo, ¿sí? O sea, ofrecer prueba, impugnar, hacer un planteo, plantear una nulidad. Una vez vencido el término, no nos olvidemos, los términos procesales son perentorios, o sea, vencidos los cuales no hay segunda ocasión. La pérdida del derecho, que implica por una parte, y que es un beneficio obviamente para la otra, se transforma de alguna manera en un derecho adquirido. Y como tal, la jurisprudencia lo ha reconocido digno del mismo amparo que la cosa juzgada. Por ende, hay que estar nuevamente atentos a los efectos de esta preclusión. La preclusión se plantea en casos tan simples como olvidarse o que se nos pasó el plazo para impugnar un oficio, con una respuesta que no nos conviene, no nos gusta, o lo que fuere. Si no se impugnó, chao. No hay otra chance. Bueno, prueba. La prueba documental, como dijimos, en la contestación de demanda se acompaña junto con la contestación. En Provincia de Buenos Aires, en la demanda hay que acompañarla al introducir el escrito de inicio, y en el caso de la capital federal tenemos la posibilidad de agregarla dentro de los 3 días, una vez corrida el traslado de la contestación de demanda. Y acá lo que vamos a ver es, una vez abierta la causa prueba, es el tratamiento que le tenemos que dar, que nuevamente en este caso es distinto. En la provincia de Buenos Aires, la resolución de la apertura prueba se dicta una vez corrido traslado al que estoy haciendo referencia allí, al artículo 29. Por ende, el juez, presidente del tribunal normalmente, que es el que firma la resolución de apertura de prueba, ya tiene la posibilidad de expedirse sobre qué situación procesal tiene la documentación, si está reconocida, si no está reconocida, si fue ofrecida prueba pericial caligráfica en subsidio, o en el caso de las cartas documento o telegramas, si es necesario el diligenciamiento de la prueba al correo. Mientras que en la capital federal eso no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Porque justamente, obviamente, si la demanda se corre traslado de documentación, al contestar la demanda hay que negar o reconocer, porque ese es el momento procesal para hacerlo. Pero como normalmente es muy frecuente que en el caso del actor presente la prueba documental luego, a la demanda no se le corre el traslado de la documentación. Lo que se hace es fijar una audiencia, la audiencia artículo 82, donde se lo cita al representante para que reconozca o desconozca. Por ende, recién allí vamos a tener la certeza de qué va a pasar con la documentación. A menos que, como dije, haya quedado ya plasmada en el escrito introductorio y ese traslado posterior no sea necesario simplemente porque no hay nueva documentación. Así todo, a mí me pasa con cierta frecuencia con que los juzgados están más como
mecanizados al procedimiento de la prueba ofrecida con posterioridad, y por ende queda como un vacío, ¿no? Donde abren la prueba y de la documentación no dicen nada, y no dicen nada porque no se dan cuenta que, no se dan cuenta, o sea, pasa que omiten expedirse sobre qué pasó con la documentación acompañada con la demanda, por ejemplo, ¿sí? O sea, no la tienen ni por reconocida ni por desconocida, está en un limbo, ¿sí? Pero esto es fruto más de la práctica que de un descuido legal. Pero de todos modos hay que estar atentos, porque nuevamente, y volvemos al tema de la preclusión y a la necesidad de producir la prueba dentro de los términos. No nos olvidemos que los expedientes, más allá que estemos acostumbrados a que son de goma, si no me permite la expresión, en los códigos de procedimiento hay plazos para evolucionar pruebas, que son plazos cortos. Esto se ve muy cruelmente, si se quiere, en el proceso civil y comercial de Capital Federal. O sea, en Capital Federal, yo termino la prueba y no me siento a esperar. Y bueno, listo, se terminó la prueba, normalmente el plazo está vencido, y se debe terminar la prueba, negligencia de la prueba de la otra parte, y se acabó la historia. O sea, el que termina antes pone a la otra parte que se durmió en una situación bastante complicada. Esto no es tan así en el proceso de trabajo, pero puede pasar, ¿sí? ¿Está claro el tema de la documentación? ¿Sí? Digamos, cuando nosotros ofrecemos prueba, siempre tenemos que tener la salvaguarda de una prueba complementaria que nos permita obtener el reconocimiento de otra manera. Como dije, por ejemplo, testigos, en el caso que sean documentos de otra parte, de gente que haya firmado alguna declaración o algo por el estilo. Tenemos la prueba informativa para el correo, tenemos la prueba pericial caligráfica en el caso que sean recibos o que haya sanciones y que sean negadas. Bueno, no tenemos que quedarnos solamente con que nuestra prueba va a depender de la buena voluntad de la otra parte, ¿sí? Porque la otra parte puede pensar, como le dije yo al principio, neguemos todo, la niegan y se acabó. Entonces, la prueba supletoria hay que ofrecerla siempre. La providencia de esa prueba, en algunos juzgados de la Capital Federal no. A mí me ha tocado ver una resolución del juez que ahora está en la sala 5, que cuando la juez de primera instancia dijo que en su juzgado el principio de amplitud probatoria no existía. Está firmado, ¿sí? Por ende, hizo una prolija serruchada de la prueba informativa y dejó 2 oficios o una cosa por el estilo, en aras de la velocidad, y que si no, el proceso de juicio duró 2 años igual, ¿sí? Pero uno se encuentra con esas dificultades. De todos modos, independientemente de esa cuestión anecdótica, la realidad es que la regulación de la producción de la prueba informativa también es distinta. O sea, primero, los plazos son los mismos, porque la derogación, o sea, la modificación que hubo en el Código Procesal Civil y Comercial en el 2002 no se extendió a la ley laboral. O sea, la ley laboral tiene los viejos plazos, los 10 días para la prueba informativa de entidades privadas y los 20 días para la pública, que son los mismos que en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, en la ley de provincia de Buenos Aires, normalmente las aperturas a prueba indican que la prueba informativa tiene que estar producida antes de la audiencia de vista de causa, mientras que en la Capital Federal dan un plazo perentorio que surge de la ley, que son 60 días. ¿Sí? 60 días hábiles estamos hablando. Vencido lo cual, vencido el plazo, la prueba se considera caduca del pleno derecho. Así que hay que apurarse. Testigos. Bueno, acá también tenemos complicaciones con las notificaciones. En la Capital Federal es más frecuente el uso de la carta del telegrama, pero también en eso varía y hay que ir averiguando juzgado por juzgado, de acuerdo a qué criterio tienen, si va a ser una ley, si va a telegrama, si hay tribunales que citan al testigo de la Capital Federal y al de provincia se lo dejan a cargo de la parte interesada. Así que también eso varía y hay que estar atento a cuál es el criterio de cada juzgado. Y digo hay que estar atento porque uno a veces lee las resoluciones de forma mecánica, especialmente las resoluciones de apertura a prueba, que suelen ser extensas, en Capital Federal al menos, y no siempre dicen lo mismo. Por ejemplo, hace poco me tocó a mí encontrarme con un plazo insólito, era la primera vez que me pasa, pero bueno, siempre viene la primera vez, donde en la misma apertura de prueba fijaban un plazo para acreditar el diligenciamiento de las cédulas que era totalmente independiente de la fecha de la audiencia. O sea, tenía una audiencia fijada 5 meses vista y me daban un plazo de 1 mes para acreditar la notificación.
Eso no sale en ninguna parte, pero la resolución estaba. ¿Sí? ¿Qué va a hacer el juzgado si uno no cumplía con ese plazo? No lo sé, pero atentos. Acá puse una referencia, una cosita. En la provincia de Buenos Aires también está permitida la notificación mediante los medios postales, pero ahí la cosa es un poco más ambigua, como que de acuerdo a las circunstancias hay que pedir la autorización del tribunal o no. ¿Sí? El proceso civil es más sencillo, pero digamos no tiene la misma claridad, o por lo menos no tiene la misma previsibilidad que hay en capital. Previsibilidad dentro de los términos que hablamos igual. Acá yo hice la referencia al rol de la parte. Así como les dije al principio de la charla que es conveniente que el interesado firme los escritos constitutivos, desde mi modesto punto de vista es también muy importante que el interesado esté en la audiencia, si es posible, por supuesto. Si dice no, tengo que trabajar, bueno, está bien, paciencia. ¿Por qué es importante? No vamos a entrar en cuestiones que hacen ya a las relaciones humanas, pero que es un elemento que no hay que descartar, que es el tema de dar la cara. O sea, que el testigo que tiene que declarar, bueno, va a declarar delante de la persona que lo puso, ¿sí? Que es un factor que suele influir. Pero fundamentalmente, y desde el punto de vista profesional, lo que es importante es que la parte sepa cómo están yendo las cosas. O sea, yo parto de que la relación del tiene que ser cristalina, o sea, tiene que estar cualquier cosa de la parte sabe entrar al sistema de la capital federal, que es más permeable, si se quiere, por ende hay que hacer de cuenta como que estamos siendo controlados permanentemente. Si es así, no tenemos nada que temer. Ahora, las declaraciones testimoniales ya son otra historia, porque estamos jugando a veces partes importantes del resultado del expediente en instantes, en fracciones de segundo, que preguntamos, que no preguntamos, lo sabe, no lo sabe, metió la pata, lo corrijo, cómo lo corrijo. Eso ya es más difícil. Y además, porque esto es algo que muchas veces, y esto fundamentalmente le digo a la gente que me propone los testigos, le digo, miren señores, los testigos no son testigos profesionales, o se supone que no deben serlo, que los hay, pueden llegar a verlos, pero normalmente uno parte de la buena fe de la gente y le dice, no es un testigo profesional, es una persona que trabaja de matricero y que le tocó ir a declarar, o es un despachante, o es un cadete, o es un empresario, o lo que fuere, pero no tienen la práctica de declarar, no son declarantes profesionales, suelen no serlo. Por ende, uno confía en que la declaración va a ser sólida, solvente, que se va a explayar, va a decir todo lo que necesitamos, y a veces no pasa. No pasa no por lo que le pasó al testigo que yo comenté, sino simplemente porque se avataron, o porque tienen miedo, o porque se ponen nerviosos, o porque no quieren estar ahí. Nadie quiere ser el testigo. La realidad es que en general la gente trata de escabullirle al bulto y no declarar. Entonces, es importante que la parte vea cómo termina saliendo la declaración, porque si no van a confiar en lo que el testigo le contó que dijo. Y es probable que el testigo no diga lo que dijo. Y la realidad es que dice, pero ¿cómo se dijo? No. Dijo lo que está en el acta. Entonces, convengamos que ahora con la computación se ha avanzado bastante en materia de precisión respecto de cómo se volcaban las actas comparado con lo que era con las viejas máquinas manuales, pero la realidad es que lo que el testigo dice es lo que está ahí, y es bueno que la parte lo vea, fundamentalmente para que tome conciencia, no solo de las molestias, que para los profesionales implica ir a tomar audiencias muchas veces parados, o en salas donde están llenas de expedientes, en recintos que no son más grandes que el escritorio, ¿sí? Que muchas veces la gente dice, ¿cómo trabajan en estas condiciones? Bueno, es así, ¿sí? O como murciélagos, como ha ocurrido públicamente. Entonces, es importante a todos los fines, no solo a lo que pueda llegar a aportar en preguntarle al testigo, que a uno le sopla el oído, mirá, preguntarle tal cosa, no, eso no era así, que uno por supuesto no tiene a veces la vivencia directa, sino también fundamentalmente para que vean cómo está yendo el expediente, ¿sí? Esa es mi sugerencia. Perdón. Sí. Conviene con
sepa hasta dónde sabe, sepa cuál es su dialéctica para saber si va a ser clara su declaración. Absolutamente. Eso tiene que estar bien finito. Sí. Yo no le estoy diciendo, porque muchas veces, hace rato que no me pasa, pero a veces en mis primeros años me decían, no, ¿cómo hablo con el tío? Escúchame, ¿cómo sé qué le voy a preguntar si no lo conozco? Que voy a hacerle 2 millones de preguntas para llegar hasta saber qué es lo que sabe. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que haya que inducirlo, porque no es así, pero sí saber qué es lo que sabe. Y justamente, como usted bien dice, ¿cuál es su léxico? Porque, nuevamente, estamos hablando de gente que es de la más variada formación, instrucción, cosmovisión, ámbito social. A mí me pasó, por ejemplo, caso, siempre lo cito, es justamente lo importante que es saber qué es lo que el testigo sabe. Que yo estaba por la actora y tenía que probar una suerte como de vacío que le hacían en el lugar de trabajo, y me traen una testigo y yo, antes de la audiencia, o sea, en la puerta del juzgado, le digo, bueno, a ver, ¿cómo era la cosa? El tema de las reuniones, las mateadas que hacían en el almuerzo, en el desayuno, ¿cómo era? No, íbamos todos. ¿Cómo iban todos? Sí, íbamos todos. Bueno, ¿cuántos eran? 20. ¿Cuántos iban? 5. Bueno, no son todos. ¿Se da cuenta? O sea, la diferencia fue el día y la noche. Si yo me jugaba a que me contestara eso en la audiencia, me tenía que tirar desde la ventana directamente. Y no era así. O sea, la misma testigo, sin necesidad de nada, se dio cuenta que se había expresado mal. ¿Sí? Porque muchas veces la gente no verbaliza lo que el cerebro le manda. Es así de sencillo. Entonces, nuevamente, es conveniente. Sí, es conveniente. Sobre todo para saber qué tipo de preguntas hacerla para que diga lo que quiere. Y además también hay otro tema. El testigo no conoce el léxico jurídico. Entonces le dicen la actora, la demandada, el tercero. El tema también es la cercanía, porque a veces el testigo es reticente porque justamente es un ámbito que no conoce, se pone mal, a veces no quiere aceptar justamente de miedo. Entonces, sí, quizás el contacto con el profesional hace que baje su expectativa, que sea coloquial, que lo conozca. Que yo no puedo sugerirle a cada uno cómo ejercer la profesión. No. Hago esta introducción para decirle lo que voy a decir ahora. Yo normalmente le digo a los clientes, digo, muchachos, a los testigos no los pongan en problemas. ¿Sí? Volvemos 3 capítulos atrás, concilien. Porque si después usted, por defender su derecho, tiene un testigo procesado por falso testimonio, es un problema. Entonces, a la gente hay que preguntar las cosas que pueda contestar. ¿Sí? Y hay que tratar de saber qué entiende, qué no entiende. Está en la habilidad del abogado en subir o bajar el lenguaje para que entienda lo que se le está preguntando. Porque muchas veces, especialmente en capital, la audiencia, ustedes tienen presente, la toma el audiencista, que lee el expediente de las apuradas y empieza preguntando cosas que muchas veces no tienen absolutamente nada que ver con el punto, y ya al testigo lo agarra medio cansado. O sea, sí, lo paseó, que cuánto ganaba, que cuándo entró, que quién entró, que dónde trabajaba, y capaz que lo único que teníamos que preguntarle era si trabajaba de día o de noche, y nada más. Entonces, es conveniente, ¿sí? Es fundamental. Y si no tenemos tiempo, no tenemos la posibilidad, porque muchas veces pasa que no está la posibilidad, sí tenemos que saber claramente del cliente qué es lo que se supone que el testigo sabe. ¿Sí? No que nos mande la lista. Bueno, ¿qué sabe? ¿Qué le pregunto? ¿Sí? Porque eso hace a la mayor productividad de la prueba que tenemos. Obviamente, todas estas cuestiones son bastante distintas en la vista de causa. La vista de causa, que es el acto procesal en la provincia de Buenos Aires, donde se toma la prueba oral, testigos o peritos a los cuales se necesita dar explicaciones, es bastante distinto. Porque ahí el rol del abogado es más bien secundario. Es el tribunal el que conduce la audiencia, es el tribunal el que interroga, el que pregunta. De todos modos, el hecho que pregunten tal o cual no quita que uno sepa qué es lo que se supone que cada testigo sabe y se espera que diga respecto de la prueba que necesitamos producir. ¿Sí? Pero la diferencia es, en ese sentido, es sustancial, además del tema de la
instancia del expediente, las limitaciones que implica para la revisión en la Corte, si llegamos a la Corte, cosa que en Capital Federal tenemos bastante más simplificado porque están las actas, y más allá que tradicionalmente el fuero del trabajo ha sido más desprolijo en cuanto a los signos de puntuación, que a veces ni existen, ¿no? Las comas, los puntos, las pausas y todos esos silencios que afortunadamente el juez en el tribunal oral sí puede ver y puede percibir. Yo lo contrapeso con el hecho que, digamos, puede llegar a darse que un juez en el tribunal del trabajo tome 2 o 3 audiencias el mismo día. Y no siempre se cumplen los plazos del veredicto a los 5 días y la sentencia a los 20. Con lo cual, yo no sé cuán agarrado en la memoria queda. No puedo quejarme en mi caso en particular. En general no he tenido problemas en materia de apreciación de la prueba. Pero hay que tener en cuenta un viejo ejemplo que dio Calamandrei, jurista italiano, justamente hablando en el libro El elogio de los jueces, escrito por un abogado, que hace referencia a que uno en las audiencias le toca el estado que le toca. O sea, si uno cae y ese día está con fiebre, está compuesto, está mareado, tiene el hijo enfermo o tiene que salir corriendo a alguna parte, probablemente no esté tan atento. Entonces, eso que lo dice Calamandrei, no lo digo yo, también influye. ¿Estamos? Entonces, si a mí me dan a elegir, yo prefiero todavía el proceso escrito. Con la sabiduría que hice, yo no me puedo quejar personalmente, pero me quedo con el procedimiento de la capital en ese sentido. Hay otro tema. La capital federal, salvo algunos juzgados que por criterios que no conozco, fijan las audiencias todas juntas. O sea, ese día dormimos en el juzgado. O sea, primera audiencia a las 8 de la mañana, la última a las 12, todos los testigos el mismo día. Es un inconveniente, no solo para el profesional, que ese día tiene que sacar alojamiento ahí, y por ende no puede ir a ver ninguna otra cosa, sino también porque no nos permite a nosotros mismos evaluar el curso de la prueba. Y eso es importante, porque en mi caso en particular, a veces, uno no es perfecto, uno se da cuenta que se olvidó de preguntarle algo al testigo, o que estando el cliente mismo dice, no, pero eso no era así, qué sé yo. Bueno, entonces tiene la posibilidad de preguntárselo a otro testigo que claro otro día. Ahora, si declaran todos los testigos juntos, ya está, no hay chance de que eso ocurra. Así que esa ventaja uno la tiene, ¿no? Que por supuesto en la provincia de Buenos Aires, la vista de causa, es más parecido a lo que estoy comentando, que a veces ocurre en la capital federal. Bueno, en algún lugar del trabajo yo había puesto el alegato, evidentemente cuando lo copié al PowerPoint lo borré. Sustanciada toda la prueba, de la prueba pericial no hay mucho que decir, en realidad en el ámbito tanto de la provincia como de la capital federal, desde mi modesto punto de vista, la prueba pericial es bastante limitada para las partes, o sea, para mí es de gran valía, y está bien, el criterio es que el demandado supuestamente más rico tiene la posibilidad de contratar médicos, etcétera, etcétera, que es un argumento relativo porque normalmente los abogados tienen un médico, un ingeniero, algo por el estilo, y la figura del consultor técnico podría utilizarse. Para mí, el consultor técnico es importante. Ahora, sabido es, el proceso de trabajo ni en capital ni en provincia se aplica. Por ende, ofrecemos los puntos de pericia, el perito los contesta, no los contesta, y ahí quedó la cosa. O sea, es muy frecuente que el perito conteste lo que le parece que hay que contestar, y después, por más que uno diga, mire, no me contestó esta pregunta, no hay forma de sacársela, y yo personalmente no he visto ningún tribunal que, salvo cosas muy groseras, insista en la producción de un determinado punto de pericia. Cuando digo cosas groseras, me pasó acá en el Tribunal 3 de La Matanza, que recuerdo era un caso de la vieja ley de accidentes, la 24.028, donde el actor reclamaba la indemnización por hipoacusia.
Entonces, el perito presenta su informe basado en la escala de no me acuerdo quién, y yo le invoco un baremo de un profesional que obviamente era más favorable a mi parte, daba una incapacidad menor. Y el perito no contestó con ello, esto es insólito, me pasó también una sola vez. Me dice, ah, sí, usted me viene con ese baremo. Bueno, yo le voy a decir una cosa, palabra más, palabra menos lo dijo así, por escrito, ¿eh? Yo utilicé el baremo pero puedo utilizar este otro. Entonces, me subió la incapacidad. O sea, en el primer informe puso 10% de incapacidad. Yo se lo impugno y digo, no, mire, a mí me da 5. Y en la respuesta le puso 15. Bueno, frente a eso no planteé la nulidad de la pericia, que el tribunal hizo lugar. O sea, lo removió el perito y designó uno nuevo que se expidió. Pero digamos, estamos hablando de un caso muy grosero. Normalmente los peritos no cometen ese tipo de errores y una vez que se expidieron, como decía Hanke, como cayó, quedó. O sea, ahí está la cosa. Entonces, el marco que tenemos los profesionales para intervenir, y especialmente en la capital federal, 3 días, donde a duras penas alcanzamos a ponernos en contacto con el cliente para que nos vea la pericia o busque un médico o la haga, digo médico por decir, ¿no? Porque a veces nos toca la pericia de un ingeniero que también es complicada, es difícil, realmente es complicado, no hay mucho margen. Desde el punto de vista del demandado, uno tiene tal vez más posibilidad, no el abogado, sino la parte, porque normalmente la pericia técnica, contable, se hace en el establecimiento, por ende hay algunos aspectos que uno puede ir viendo más o menos cómo pueden llegar a venir, pero la realidad es que hasta que el informe no está presentado no tenemos forma de saber. Se había generalizado la revisión del expediente al cuerpo médico forense, eso se cortó. El cuerpo médico forense ya hace años que no resiste, no recuerdo mal, del 2004. Con la nueva corte, dijimos, bueno, basta, se cae la nueva corte, la actual composición de la corte cortó el tema de la remisión al cuerpo médico forense y bueno, uno se tiene que contentar o conformar de alguna manera con lo que el perito informe. Bueno, como dijimos, sustanciada la prueba, tenemos el alegato. En la provincia de Buenos Aires, el alegato se produce al final de la audiencia de vista de causa. En ambos casos, tanto en capital como en provincia, el alegato es optativo, o sea, se puede utilizar o no. Yo sugiero utilizarlo porque tiene 2 efectos importantes. En primer lugar, ordena la prueba y nos permite seleccionar los aspectos de la totalidad de la prueba producida que hagan a nuestro derecho y poder presentárselo de un modo orgánico, coherente, hilvanado, convincente, con apoyo de jurisprudencia, inclusive jurisprudencia que no había al momento de contestar la demanda, para que el juez lo evalúe. El segundo elemento, hecho tal vez con un poco más de previsión, pensando que no puede llegar a ir mal, es que tenemos buena parte del trabajo del recurso de apelación hecho. Porque justamente, si ocurre que el juez analiza la prueba de un modo discrepante con el nuestro, ya tenemos el análisis de los puntos salientes que nos permiten sostener razonablemente, y siempre, volvemos a lo que decía Sun Tzu, sabiendo dónde podemos hacernos fuertes y dónde no, si tenemos alguna posibilidad, tenemos la forma de articular hechos que no fueron evaluados debidamente. En esto no hay que olvidarse que es una de las causales de arbitrariedad la omisión de consideración de prueba, ¿sí? O sea que podemos llegar hasta la Corte Suprema simplemente con señalar que tal perito, tal testigo dijo tal cosa que el juez no lo consideró, ¿sí? Y eso lo hacemos en el plazo relativamente extenso del alegato. En la capital federal son 10 días, o sea, con poquitito de dedicación, si bien no nos podemos llevar el expediente como se puede hacer en capital y en provincia en el Foro Civil y Comercial, hay como para analizarlo bien y tranquilos. Por ende, como les dije, ya sea por la posibilidad de reordenar la exposición que haga nuestro derecho y darle la posibilidad al juez de decir, ah, bueno, sí, esto es así, ya sea porque nos estamos anticipando a una eventual expresión de agravios, yo sugiero utilizar el remedio de la ley. Como dije, es voluntario, si se puede, se usa, si no se puede, o si no se quiere, no se usa. Pero tiene sus ventajas.
Bueno, llegamos a la sentencia de primera instancia. Acá hay una diferencia importante, especialmente en el caso numérico. Lamentablemente, yo no sé si en la pantalla de los plasmas se ve, me quedó muy chiquitito porque transcribí el artículo. La diferencia sustancial está aquí en el artículo 56 de la ley 18.345, que claramente dice: facultades en materia de sentencia, los tribunales podrán, siempre podrán, ¿sí?, fallar ultra petita. ¿Sí? Uno puede decir, pero ¿cómo? En todos los manuales de derecho procesal, la facultad nos dijeron que la ultra petita estaba prohibida. Bueno, no, acá sí, está permitido, supliendo la omisión del demandante. Ahora bien, si bien la letra dice exactamente eso, la realidad es que la jurisprudencia, salvo algunos casos, de alguna manera fue, no limitando, pero sí poniéndole coto a esta aparente carta blanca que tiene el tribunal, porque no nos olvidemos, nuevamente vuelvo a la cuestión de la arbitrariedad, que por definición la sentencia tiene que ser derivación razonada del derecho aplicable y de las constancias de la causa. O sea que, más allá que una parte haya pecado en poco, en su pretensión, o que haya omitido, por ejemplo, utilizar el derecho del artículo 331 de ampliar la demanda para las cuotas o los ejercicios subsiguientes que se puedan devengar a lo largo del proceso, la realidad es que el juez, al dictar la sentencia, tiene que fundamentar, o sea, no es que puede poner, como hace poco ustedes han tomado conocimiento, la Corte dejó sin efecto, en un caso de accidente, una sentencia de la Sala 7 que había condenado a la RT a pagar, creo que el triple de lo que se había demandado, justamente a partir de la genérica afirmación de las circunstancias particulares de la parte, bla, 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 sin dar un fundamento realmente concreto. La realidad es que la norma esta es de temer. O sea, si uno está del lado del demandado, atentos con eso. Si está del lado del actor, bueno, por supuesto contar un auxilio que en otro tipo de procedimientos, y ni siquiera en la provincia de Buenos Aires tiene. O sea que inclusive también a la hora de evaluar, porque muchas veces el demandado tiene sede en la capital federal y el establecimiento en provincia, uno puede elegir, independientemente de la conveniencia, que me quede más cómodo, más cerca, que si yo prefiero la segunda instancia o lo que fuere. Este es un elemento también a considerar. Es un respaldo importante para la actuación profesional. De todos modos, como les decía, la jurisprudencia fue poniéndole coto a esta facultad de fallar ultra petita, también fundamentalmente porque está más que en aparente contradicción con el principio de congruencia. ¿Sí? O sea que no nos olvidemos que tanto la ley de nación tiene la remisión expresa al artículo 163 y el artículo 163 del Código de Procedimiento habla expresamente de respetar el principio de congruencia. No sé qué hora es. 19:50. Bueno, si tienen un ratito, voy a hacer una breve referencia a lo que el título dice, que esto es una cuestión que a veces los profesionales nos olvidamos. Sí, como dice, obligación de apelar. Tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional, el abogado que interviene como apoderado está obligado a apelar. La provincia de Buenos Aires no tiene tanta importancia porque en el proceso de trabajo estamos hablando, porque simplemente no hay recurso de apelación. Pero en la capital sí. Entonces, no hay que olvidarse que estamos cargando con una responsabilidad importante sobre nuestros hombros, habiendo asumido la representación por mandato de nuestro cliente. ¿Sí? Esta ley, por más que sea del principio del siglo XX, sigue vigente. ¿Sí? Bueno, los recursos que tenemos en la capital federal son conocidos. Por una cuestión de hora, inclusive voy a soslayar, referirme a la declaratoria y a la revocatoria. Vamos a consultar brevemente el recurso de apelación. El recurso de apelación está largamente previsto, inclusive tengan presente que en el procedimiento de la capital federal son apelables inclusive resoluciones que fueron dictadas durante la sustanciación del proceso. En esto hay que tener en cuenta que ese tipo de recursos se interpone en el plazo de 3 días, o sea que hay 2 plazos para las apelaciones en la capital federal. Tenemos 3 días
para las resoluciones dictadas durante la sustanciación del proceso, con una salvedad adicional. Tercer plazo, las resoluciones dictadas en la audiencia se tienen que apelar en ese momento. ¿Sí? No hay 3 días para esas resoluciones. Así que tenemos resoluciones en la audiencia en ese momento. Resoluciones dictadas durante la sustanciación fuera de audiencias, 3 días. Y finalmente la sentencia definitiva, apelar y fundar. ¿Sí? Yo suelo hacer un mismo escrito con 2 cuerpos separados, la apelación y la expresión de agravios por separado. Luego de eso tenemos el camino a la corte si nos encontramos en una situación configurable en uno de los claros ejemplos de arbitrariedad, o si la situación encuadra dentro del artículo 40 de la ley 48. En la provincia de Buenos Aires los recursos son prácticamente 2: el de inaplicabilidad de ley y el de nulidad, que depende de qué parte se esté, hay mayores o menores dificultades. ¿Sí? Básicamente, para el demandado en particular, el recurso de inaplicabilidad de ley tiene la grave dificultad, desde mi punto de vista inconstitucional, hasta ahora sin éxito probado, de limitar la posibilidad de interponer el recurso a depositar el monto de la condena. La misma jurisprudencia de la Corte, tanto de la provincia como de la Corte de Nación, prevé que en casos de desproporción manifiesta se puede eximir a la parte de cumplir con esa carga, pero la realidad es que son bastante restrictivos. Por ende, casi diría que en la provincia de Buenos Aires llegar a la Corte Federal es bastante complejo. Así todo, hay que tener presente que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Federal, por más que el camino sea difícil, hay que hacerlo igual, porque la Corte Federal exige el cumplimiento del íter procesal provincial, aún denegado. ¿Esto qué quiere decir? Interponemos el recurso, lo deniega. Hay quien queja. Y el recurso extraordinario federal se interpone recién contra la denegatoria de la queja. O sea, nosotros no podríamos ir a la Corte Federal directamente sin plantear el recurso de inaplicabilidad de la ley o el recurso de nulidad ante la Corte de la provincia. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia federal exige el agotamiento de la instancia en el máximo tribunal de la jurisdicción. El máximo tribunal de la jurisdicción no es el tribunal de trabajo departamental, es la Corte. Así que tenemos que llegar a la Corte, directa o indirectamente, o sea, por un recurso concedido o por queja. Una vez que la Corte se expidió sobre uno de los dos, ahí podemos intentar el recurso federal, que normalmente, ustedes saben, es denegado, y tenemos que ir a su vez en queja a la Corte Suprema. ¿Sí? Pero bueno, eso será motivo de alguna otra charla, y bueno, no lo quiero entretener más. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. ¿No? Bueno, damos por terminado aquí. Muchas gracias.